Si no tiene suficiente dinero para realizar el pedido, creo que debería irte de aquí. No attendemos a tels clientes. Nadie esperaba que, bajo la apariencia de un anciano pobre, simplement pidiendo un vaso de agua en un restaurant de lujo, se escondiera una identidad que podría cambiar todo el espacio circundante. En el restaurant en Duong, donde todo brilla bajo el halo de la riqueza, se va desarrollando poco a poco una historia que nadie puede imaginar. El sonor fuc, un hombre delgado con ropa vieja y descolorida, entró con paso lento pero decidido, en medio de mirada curiosa e incluso despectiva. Su mano agarraba un palo de madera desgastado, testimonio de anno de arduo trabajo, iciojos, un silencioso, no carecian de resiliencia. Se detuvo frente al mostrador de servicio, su voz suave pero decidida resonó, dame un vaso de agua. Solo una simple petition, apparentement insignificante, pero suficiente para perturbar la paz de ese lujoso espacio. Ojos de toda dirección estaban enfocado en él, sin ninguna simpatia, solo frialdad y juicio. En la atmósfera tranquila, nadie sabía que este hombre apparentement commun y corriente guardaba un secreto que, de ser revelado, haría que todo lo reconsideraran. Antes de continuar con esta sorprendente historia, no olvida se clic en el botón me gusta y suscribirte al canal para no perderte historia significativa y humana como esta. La atmósfera inherentemente pacifica del restaurant en Duong se rompió de repente. Las luz brillante y las suaves melodías no puden oscurecer la atención que todo prestant al Sir Fuc, un anciano pobre, de pie en silencio frente al mostrador de servicio. Con una figura delgada y ropa vieja y descolorida, todavía estaba allí, con los ojos silencioso pero lleno de determinación. Cuando abrió la boca e hizo una simple petición, dame un vaso de agua, unos ojos fríos y críticos todavía se centraron en él, como si quisieran penetrar su alma. Un invitado sentado cerca de la ventana levantó las cejas, con una media sonrisa en la boca, y luego susurró a la persona sentada enfrente, no esperaba que ahora alguien así se atreviera a entrar aquí. Realmente estropea el ambiente de todo el restaurant. Ese comentario hizo que la otra persona asentira levemente, expresando claramente su acuerdo. La empleada estaba ocupada tomando nota y de repente escuchó la voz del Sir Fuc, et la inmediatamente se dio vuelta. Su ojos se lo miraron, deteniendo en su zapato gastado con tacones agritado, luego franciron ligeramente el seno. Se acercó, su expresión fría no ocultaba su impaciencia, que necesita. El sonor Fuc levantó la cabeza, su voz era suave pero decisiva, dame un vaso de agua. L'enquedó atonita por un momento y luego se echó a reír. Su risa fut como un puñetazo en el aire, haciendo que todos los comensales cercanos levantaran la cabeza para mirar. Ella franció los labios, su tono sarcástico no podía ocultarse, ¿cree que este es un restaurant de carretera? Este lugar no sirve a filtrada y no es para gente como tú. Las palabras de l'enfuron como un golpe al silencio del restaurant, provocando que el espacio se volviera repentinamente silencioso. Los ojos curiosos de todos los comensales se volvieron hacia el Sir Fuc, alguna persona se echaron a reír y comenzaron a difundir susurros, cargado de claro desprecio. Sin embargo, el sonor Fuc no se inmutó y respondió en tono tranquilo, no quiero molestar a nadie. Solo necesito un vaso de agua y luego me iré. Pero esta palabra no fueron suficientes para que l'on se detuviera. Levantó la barbilla, su voz se hizo más fuerte, llena de desprecio, sinopide, por favor ve a otro lado. Este restaurant no acepta gente como tú. Desde una mesa cercana, la sonora Tam, una mujer lujosamente vestida, levantó su taza de té, tomó un sorbo y luego sacudió suavemente la cabeza, murmurando, eso es ridículo. Un restaurant con clase como este déjà entrar a alguien como él. No sé qué piensa la dirección aquí. Sonrieron sonrisa, cada pequeña palabra llena de desprecio se extendió gradualmente, como pequeña ola de consuelo. Si un pobre se atreve a venir aquí, et que realmente no sabe cuidar de sí mismo, otro huésped sacudió la cabeza y se volvió con expresión aburrida. L'on se cruzó de brazos sobre el pecho, tenía los ojos fríos y no se rindió en absoluto, lo diré de nuevo. Si no te va de aquí inmediatamente, la marée algerante. La atmósfera en el restaurant era tan tensa como una cuerda, todos los sonidos parecían ser absorbidos, dejando solo un silencio lleno de presión. Todos los ojos, desde los camaros hasta los comensales, estaban centrados en el Sir Fuc. A pesar de que sintió la tensión abrumadora, todavía se mantuvo firme, sin vacilar en absoluto.
Suombro temblaron lèvement, un signaux de Edéade, pero suojos se mantuviron firmissin cambio. Dijo, suvos era tranquilla, pero elo sufficientement fuert como para resonar en el espacio tranquilo, todo el mundo tiene derecho a pedir un vaso de haga, sin importar quien si. L'andio un passo atra, su expression era incapaz de ocultar su confusion, pero en lugar de ceder, se giró y caminó rapidamente hacia la oficina de administración. Espera, la mare al jorant para hablar contigo. Su voz estaba lona de sarcasmo y no menos frustración. Los susurros circundantes comenzaron a extenderse, pero esta vez, en medio del desprecio, todavía había un poco de curiosidad al acecho. Una joven sentada en un rincón de la habitación, lasra. Seguía observando atentamente cada movimiento. No dijo una palabra, pero sus ojos contenían una tristeza indescriptible, como si estuviera pensando en algo más profundo, tal vez ressentimiento o tal vez simpatia. En la atmósfera sofocante, solo quedaba un anciano con ojos críticos de quien el rodeaban. Lance dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la oficina de administración, cada paso que daba parecía hacer que la atmósfera se volviera más tensa. Todos los ojos seguían centrado en el sonor fuc, susurraron, intercambiando una pequeña charla, como si esperaran que sucediera un gran evento. Uno minuto más tarde apareció el manager lui. Et un hombre de mediana edad, con un traje elegante, el pelo peinado hacia atrás y una apariencia que irradia confianza y poder. Miró allant atentamente, escuchándola hablar sobre el incidente. Cuanto más escuchaba, más muca se volvía su expresión, incapaz de ocultar su insatisfaction. Finalement, caminó directamente hacia el Sir Fuc, con voz fría, sin ninguna simpatia, que está haciendo aquí. Este restaurant no es un lugar para visitar al azar. Sus ojos se detuvieron en el palo de madera del Sir Fuc y en su ropa descolorida y gastada. Una sonrisa apareció en su rostro, como si quisiera burlarse del Sir Fuc. Si no tiene dinero para hacer un pedido, creo que debería irte de aquí ahora. No attendemos a cliente como tú. El ambiente en el restaurant est cada vez más sofocante. Los ojos fríos, los gestos de simpatia, todos se volvieron hacia el Sir Fuc. La sonora Tam, que estaba sentada cerca, se sacudió ligeramente una mota de polvo de la manga y luego dijo en voz tan baja que todo la oaron, el jurant tiene razón. Un restaurant de lujo como este no debería permitir que gente como él no moleste. Su palabra fueron como una flecha disparada directamente al Sir Fuc, haciendo que la atmósfera en el restaurant fuera aún más tensa. L'on estaba a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho, incapaz de ocultar su orgullo. Ella pensó que todo terminaría pronto, que el Sir Fuc finalmente se iría avergonzado. Pero contrariamente a lo que ella esperaba, el Sr. Fuc no se inmutó. Su hombro temblaba un poco por la edad, pero su voz resonaba, profunda y clara, no quiero molestar a nadie. Solo necesito un vaso de haga. Si es demasiado difícil, iré yo mismo. Oui, con su rostro ya tenso, francia cada vez más el seno. Sus ojos brillaron con insatisfacción y un poco de desprecio, ¿sabe qué es este lugar? Este el restaurant en Duón, no un lugar de caridad. Attendemos a cliente de clase alta, no un lugar donde cualquiera pueda entrar y pedir haga gratis. Las palabras de lui fueron como un fuego ardiendo en el espacio. El ambiente en el restaurant era ahora casi sofocante y lleno de tensión. Los susurros y las miradas llenas de desprecio continuaron invadiendo, haciendo que el espacio fuera aún más sofocante. Tiene dos opciones, continuó lui, con voz fría y autoritaria. O te va de aquí inmediatamente o pide comida de acuerdo con nuestro estándar. Pero creo que, en tu condition actuelle, no puedes eso. Una ligera muca resonó desde un rincón de la habitación, como una crítica silenciosa. Alguno commença al beber un sorbo de su copa de vino y sus ojos recorrieron al Sir Fuc como si estuvieran mirando a alguien que no merecía estar aquí. El Sr. Fuc se mantuvo firme y no reaccionó al desafío. Sus ojos eran profundo y firme, sin vacilar, frente a la fría mirada de lui. Esta vez, su voz temblaba levemente debido a la vejez, pero cada palabra seguía siendo clara y decidida, toda persona tiene derecho a ser respetada. Un vaso de agano et un grand pedido, pero su voluntad es mayor que cualquier cosa que las personas que el rodean puedan entender. Oui, sin cambiar su rostro, agitó la mano para indicar la langue que sacara al Sir Fuc. Sin retroceder, se mantuvo firme,
como si crera que estaba haciendo lo correcto. Pero a los ojos del Sr. Fuchs, había algo que no se podía superar, un recordatorio de que no todo podían ser tratado de esa manera. No dejes que esto afecta a otro cliente, l'endio un paso adelante, pero onde que pudiera actuar, el Sr. Fuchs sacó tranquilamente su viejo teléfono de su bolsillo. La gente alrededor no pudo evitar darse cuenta, pero solo miraron el teléfono con ojos irónicos, a nadie parecía importarle. Au nazi, el Sr. Fuchs no tenía prisa. Marco el número y dijo con voz suave pero clara, hola min, tengo un problema en el restaurant Duong, por favor ven ahora mismo. Las palabras del Sr. Fuchs fueron como una piedra arrojada a un lago tranquilo, provocando que todos los susurros se detuvieran de inmediato. Todos los ojos en el restaurant de repente se volvieron hacia él. El ambiente era tenso, un poco curioso y un poco incómodo. ¿Quién es min? Algunos comensales murmuraron, incapaz de evitar preguntarse. Oui, que estaba cerca, no pudo evitar rir suavemente, con la voz lena de burla, ¿a quién lama? ¿Quién puede cambiar esto? Las palabras de oui parecieron burlarse del Sr. Fuchs, pero el Sr. Fuchs no respondió. Simplemente cerró el teléfono y luego se quedó quieto, sin dejar de mirar al Sr. oui. De repente todo el espacio quedó en silencio, una atención innegable aumentó. A partir de ahí, la curiosidad se extendió por todo el restaurant, como un viento repentino. Todo el restaurant en Duong ahora parece la superficie de un lago perturbado, con ondas que se extienden por toda parte, perturbando la paz inhérente. Los ojos todavía no se apartaban del Sr. Fuchs, pero en lugar del juicio inicial, ahora había un poco de duda y sorpresa. Algunos comensales continuaron susurrando, pero la pequeña risa de la sonorata mon resonaba desde la esquina de la mesa, parecía que no entendía lo que estaba pasando. Sin embargo, la aparición del manager lui rapidamente devolvió la atención. Lui salió con una mirada confiada, su traje recto y su zapato brillante parecían resaltar su comportamiento poderoso. Lui caminó directamente hacia el Sr. Fuchs, con los ojos fríos y la voz clara y lena de burla, viejo, creo que has llamado bastante la atención aquí. Este no es el lugar para que te moleste. Nuestro cliente no pueden soportar este inconveniente. El Sr. Fuchs no se apresuró a responder, pero sus ojos parecieron desafiar a lui. Esta vez, su voz sonó, baja pero lena de determinación, como una declaración de guerra, así que si no tienes dinero para pedir, te sugiero que te vayas de aquí inmediatamente. El restaurant en Duong no es un lugar para mendigar o molestar. Una pequeña risa volvieron a sonar, haciendo que el ambiente en el restaurant se volviera más pesado. La sonoratam, sentada en un rincón de la habitación, tomó un sorbo de té y luego dejó la taza. El sonido de la taza golpeando ligeramente la mesa fut como una señal que no podía ignorarse. Levantó la voz lo suficientemente alto como para que todo en la sala la escucharan claramente, esto es absolutamente ridículo. Un lugar elegante como este dejaría entrar a alguien como él. La dirección hizo lo correcto, no podemos permitir que esta situación continue. El Sr. Fuchs no cambió su expresión. Sus ojos miraron directamente a lui, aún manteniendo la calma, pero sin mostrar signos de debilidad. Su voz sonó suave pero decidida, sin temblar, no me dejes suplicar. Solo necesito un vaso de agua. Toda persona tiene derecho a ser respetada, sin importar quién sí. Sus palabras fueron como un corte en el silencio, haciendo que el espacio de repente se volviera pesado. Pero en apenas un breve momento, lui sonrió y se burló como si hubiera escuchado una palabra a la que no valía la pena reaccionar, el derecho al respeto aquí es solo para aquello que saben respetar el valor de este lugar. La gente como tú no está calificada para aceptar eso. L'on estaba junto a lui, con los brazos cruzados incapaz de ocultar su satisfacción. Miró al Sr. Fuchs con ojos llenos de desprecio, como si estuviera mirando un objeto del que no podía quitar la vista, que el llorant tenga razón. Será mejor que te vean de que esto leg demasiado lejo. Aunque escuchó esa palabra, el Sr. Fuchs todavía no tenía intención de irse. Con calma sacó el viejo teléfono de su bolsillo, su delgada mano marcaron cada número lentamente, como si no tuviera prisa. Algunos comensales no pudieron evitar rirse al ver aquel viejo teléfono. La risa era constante, pero claramente un poco burlona, como si este teléfono fuera un testimonio de su atraso, inadecuado para este lujoso espacio.
Oui ce cruzo de brazo y son rio lèvement, à quien va à la mar? Alguien puede cambiar esta situation? Solo está ganando tiempo. Ojos estaban le no de Deden, sin prestar attention à la paciencia del Sir Fuc. Pensó que todo terminaría rapidamente. Pero el Senor Fuc no se inmutó en absoluto. Se acercó el teléfono a la oreja, su voz era baja y lenta, pero cada palabra era clara, sin ninguna duda, si, min, papa está en el restaurant du homme, por favor ven ahora mismo. Papa necesita un poco de ayuda de tu parte. Las palabras del Sir Fuc resonaron en el espacio tranquilo e immédiatement la tension aumentó. Algunos comensales se miraron entre sí, con curiosidad escrita en su rostro. Una persona murmuró, espera, ¿quién es min? ¿Cómo pudo ayudar en esta situación? Lui sonrió sarcasticamente y su ojos mostraban Deden, está bien, solo lama. Quiero ver quién viene a resolver esto. Su voz sonó clara, llena de confianza, como si estuviera seguro de la victoria. El ambiente en el restaurant poco a poco se volvió más sofocante, como si una cortina invisible cubriera el espacio. El Senor Fuc cerró el teléfono y esperó tranquilamente. Su firmeza y actitud tranquila hicieron que quien el rodeaban se sintieran confundido. Todas las miradas comenzaron a girar hacia la puerta, como esperando que sucediera algo inesperado, rompiendo esta atmósfera tensa. Apenas unos minutos después, el sonido del motor de un automóvil resonó afuera de la puerta, un sonido profundo y sólido, que rompió el silencio circundante. Un auto de lujo negro se deslizó suavemente por la carretera, la luz reflejada en la pintura brillante del auto hizo que todas las miradas se volvieran hacia la puerta. La puerta del restaurant se abrió y el hombre que salía del coche no era un extraño. Ese Emin, el hijo del Senor Fuc. Apareció con un elegante traje, comportamiento perfecto y expresión seria, haciendo que todas las miradas fueran incapaces de apartar la vista de él. Min entró al restaurant, sin prestar atención a la curiosidad y sorpresa que se extendía por el espacio. Se acercó al Sir Fuc y le hizo una reverencia respetuosa, oa, papa, ya le gué. Las palabras de Min fueron como un relámpago en un silo despejado, causando que todos los sonidos en el restaurant se silenciaran de repente. La lèvre las miradas sarcásticas, todo desapareció en un abrir y cerrar de ojos. La atmósfera sofocante ahora era aún más tensa, envuelta en un silencio atónito. Los comensales, incluida la sonoratam, quedaron atónitos y no podían creer lo que veían. Todo se preguntaban quién es este hombre? ¿Cuál es la relación entre el Senor Fuc y él? Lui se quedó quieto, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Se puso rígido y preguntó confundido, ¿Padre? ¿Es-tu padre? Todas las palabras, todos los susurros se detuvieron. El espacio en el restaurant en duomo se volvió sofocante y silencioso. Las miradas curiosas y los susurros cesaron, dejando solo el silencio. Min, con su comportamiento confiado, cambió completamente el resultado de esta velada. Afuera de la puerta, el brillante auto negro todavía estaba quieto. Algunos comensales no pudieron evitar girar la cabeza para mirar hacia afuera, y una persona susurró sorprendida, «Care, de quién es el auto que se ve tan genial?» Pero nadie tuvo el valor suficiente para seguir diciendo nada más, cuando lo que acababa de suceder era tan inesperado e increíble. En ese momento, la atmósfera en el restaurant en duomo pareció ser reemplazada por algo nuevo, poderoso y que podía cambiarlo todo. Min no es solo el hijo del Sir Fuc, sino que también parece aportar la fuerza suficiente para cambiar el resultado de todo en este momento. La puerta del coche se abrió y salió un hombre. Min, vestido con un elegante traje oscuro, luz elegante pero poderoso. Su ojos eran tranquilo pero agudo, su comportamiento confiado hizo que toda la atención en el restaurant se dirigiera a la puerta. Cada paso que daba Min parecía disipar la atmósfera opresiva que lo envolvía, haciendo que el espacio se llenara de ojos curiosos. Lui, de pie junto al mostrador de recepción, frunció levemente el seno. No reconoció a este hombre, pero su repentina aparición lo hizo sentir incómodo. Se sintió como si hubiera un cambio en el aire, una amenaza no identificable acercándose. Aunque no sabía quién era Min, lui podía sentir que esta persona no era alguien que pudiera pasar por alto fácilmente. Min no prestó atención a las miradas indiscretas y los susurros a su alrededor.
Entró directamente al restaurante y cada paso parecía añadir más silencio al día de por sí pesado espacio. Escaneó a los comensales, sin mostrar nada, pero su mera presencia fut suficiente para cambiar toda la atmósfera en el restaurante. Todas las miradas se detuvieron y toda la atención se volvió hacia elle, llamando la atención del gerente. Onkno reconoció a Min, lui trató de mantener una cara fría, se acercó y luego habló sarcásticamente, ¿eres-tu la persona a la que l'amo es viejo? No creo que haya nada que pueda hacer en esta situación. Su palabra fueron duras, como si quisieran poner a prueba la confianza de Min. Min no respondió de inmediato. Se limitó a mirar a lui condulsura por un momento, sin que su ojos prestaran mucha atención a lo que decía. Luego se volvió hacia el señor Fuch y asintió suavemente como si quisiera confirmar su presencia. Su voz resonó, clara, fuerte, pero respetuosa, padre, aquí estoy. Esa palabra fueron como un fuerte golpe, destrozando el tenso espacio. Todos los ojos se volvieron hacia el señor Fuch y Min. Nadie dijo nada, solo hubo silencio, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Los susurros iniciales de repente se calaron, reemplazado por sorpresa y asombro. Lui se quedó quieto, con los ojos llenos de sorpresa, incapaz de creer lo que acababa de oír. Tartamudeó y preguntó, padre, dijiste que era tu padre? La voz de lui ya no sonaba sarcástica como antes, sino que ahora estaba llena de confusión. La verdad que acaba de revelar Min ha cambiado por completo la situación de esta situación. Min asintió, su voz era tranquila pero no podía negar la autoridad en cada palabra que decía. Así es, el señor Fuch es mi padre. Se dio la vuelta y sus ojos penetrantes miraron directamente a lui. Quiero que sepan que el señor Fuch no es solo mi padre. Et elle est la persona que contribuyó mucho para hacer del vecindario de Bin en lo que es hoy. Este restaurant, junto con mucho otro lugar, ha recibido un gran apoyo de su parte. Las palabras de Min fueron como un golpe poderoso, rompiendo el desprecio y el desdén que lui y los demás habían mostrado. Todo el espacio quedó en silencio, los ojos de todos los presentes en el restaurant ahora estaban enfocados en el señor Fuch y Min, ya no había burla sino un silencio pesado. La señora Tam, que antes se había reído del señor Fuch, ahora estaba sentada inmóvil. Su rostro estaba rojo, sus ojos no se atrevían a mirar directamente a nadie. Los susurros y discussion anterior rápidamente quedaron en silencio, reemplazado por un silencio tenso y pesado que cubrió el espacio. Lui, que permaneció un momento en silencio, tartamudeó tratando de encontrar una excusa. Yo, no lo sé. Pero si él es un gran contribuyente como dijiste, ¿por qué vino aquí de esta manera? Solo estaba siguiendo las reglas del restaurant. Min no dejó que lui terminara de hablar, interrumpiéndolo inmediatamente. Lo miró directamente, con voz aguda, como un remordimiento de conciencia, entonces, ¿cuáles son tus reglas? ¿Despreciar a alguien solo por su apariencia? Negar el respeto básico a alguien que no es tan rico o lujoso como otro cliente. Lui inclinó la cabeza sin atreverse a responder. Las duras palabras de Min no solo estaban dirigidas a él, sino que también hicieron que todos los testigos se sintieran confundidos y avergonzados. El ambiente en el restaurant era como un espejo roto, cada pedazo roto reflejaba la vergüenza y el arrepentimiento de los presentes. Lasra. Tam, que todavía estaba sonriendo en ese momento, ahora inclinó torpemente la cabeza y su rostro se puso rojo. Su mano tembló mientras dejaba la taza de té, su boca murmuraba suavemente. Yo, no lo sé. Por supuesto, ella no se atrevió a seguir hablando. Otro invitado, que anteriormente había susurrado sobre el señor Fuch, ahora se dio la vuelta, evitando las miradas de quien lo rodeaban. El ambiente en el restaurant se llenó de vergüenza, nadie se atrevió a decir nada. La cámara, solía levantar la voz al señor Fuch, ahora inclinó la cabeza, dio un paso atrás, con las manos apretadas con fuerza alrededor del borde de su delantal. Su expresión facial mostraba claramente miedo mezclado con arrepentimiento. No se atrevió a mirar directamente a Min o al señor Fuch, simplemente permaneció en silencio. La presencia de Min, con toda la majestuosidad y el respeto que traía, lo cambió todo. Aquello que antes menospreciaban al señor Fuch ahora sientan que su ignorancia y arrogancia han quedado expuesta. El restaurant en duón,
un espacio originalement de solo para cliente ou conclase, ahora se ha convertido en un lugar para que la gente aprenda sobre el respeto y la justicia. Oui, que siempre actuaba con autoridad y se consideraba el que estaba en el poder, ahora guardaba silencio, como si estuviera petrificado. Tenía el rostro pálido y las manos colgando sin fuerza, como si toda su fuerza y confianza hubieran desaparecido. Intentó decir algo, pero no le salieron palabras, solo un sonido ahogado. La revelación de Min no solo cambió la actitud de todo en el restaurant sino que también actuó como un espejo para revelar claramente la naturaleza de las mirada despectiva que le habían dado previamente al Sir Fuck. El espacio del restaurant se volvió extrañamente silencioso, con solo el ruido del reloj de pared, sonando a cada segundo, como recordando el cambio que se estaba produciendo. Oui, el gerente, se acercó al Sr. Fuck, ya no con una postura arrogante, solo con una mirada de arrepentimiento. Inclinó levemente la cabeza, su voz temblaba, yo, realmente lamento haber tenido la actitud equivocada. No sabía quién era si me comporté muy mal. Las palabras de lui resonaron, provocando una ola de susurro entre el personal y los comensales de los alrededor. Alguna persona comenzaron a levantarse y acercarse al Sir Fuck para expresar su pesar. Lent, el camarero, se acercó con los ojos rojos. Su voz se ahogó, no sé por qué podría decir esa cosa. Lo siento mucho, espero que me perdone. Otro comensal, como lasra. Tam, también inclinaron la cabeza une autre a otro, pidiendo en voz baja su más sincera disculpa. Cada disculpa sonó, pero el Sir Fuck solo sonrió levemente. Su voz es profunda y cálida, y transmite tolerancia y compasión. No culpo a nadie. Todo cometemos error en algún momento. Lo importante es que no demos cuenta y cambiemos. Esa palabra fueron como una brisa fresca, disipando la congestión restante en el air. Lui levantó la cabeza y en su rostro se reflejaba una mezcla de alivio y gratitud. Gracias por su tolerancia. Aprendré de esto para servir mejor a los clientes. Min, de pie junto a su padre, se volvió para mirar a todo. Su voz sonaba aguda, pero no carente de emoción, mi padre siempre vivió una vida sencilla. Por quería enseñar a su hijo y nieto que el verdadero valor de una persona no está en el dinero ni en la apariencia. Lo más valioso es como no tratamos uno a otro, a la comunidad y a las personas con diferentes circunstancias. Esta palabra hicieron pensar a todo en el restaurant. Un invitado anciano asintió levemente, su ojos brillaban con un profundo pensamiento. Un joven empleado que estaba cerca le susurró a su colega, creo que necesito cambiar mi forma de percibir a los demás. El Sr. Fuck miró a su alrededor, con los ojos llenos de bondad, sin ningún resentimiento ni culpa. Espero que después de esto, la gente recuerde que el respeto no es solo para los ricos o los poderosos. Todo merecen ser tratado bien. El ambiente en el restaurant ha cambiado por completo. No hubo más mirada crítica ni sonrisa sarcástica, sino simpatia, un cambio en cada expresión facial de todos los presentes. Una atmósfera nueva, llena de comprensión y tolerancia. Después de todo, el Sir Fuck se levantó lentamente y colocó suavemente su mano sobre el hombro de Min. Su ojos estaban llenos de amor, su voz sonaba cálida pero firme. Min, no necesito nada más que todo entiendan que el respeto no se debe comprar ni intercambiar. Espero que tú y todos los presentes siempre recuerden esta lección. Las últimas palabras del Sir Fuck sirven como recordatorio, una profunda lección sobre la personalidad, el respeto y la tolerancia. Todo el restaurant se convierte ahora en un espacio diferente, donde ya no hay discriminación y desprecio, sino comprensión y conexión entre personas que, a pesar de su diferencia, todas merecen respeto. Las palabras del Sir Fuck hicieron que el espacio del restaurant pareciera silencioso. Todas las miradas se volvieron hacia él, la admiración se reflejaba claramente en los rostros de los comensales, desde los ricos hasta los jóvenes empleados. El silencio duró, pero esta ya no era la asfixia del prejuicio sino un espacio tranquilo de contemplación y contemplación. Los presentes allí parecieron tener su visión ampliada, limpiada de las capas de juicio superficial. Min se dio vuelta y miró a su padre con ojos orgullosos. Y él asintió levemente, su voz llena de emoción, siempre estoy orgulloso de ti, papa. Gracias por enseñarme grande lección desde las cosas más simples. Su palabras resonaron,
como si afirmaran un más los valor que el ser, fuc había plantado en el corazón de su hijo. El ser fuc sonrió gentiment, una sonrisa en la que todo podian sentir la qualité et la mort. Salió lentament del restaurant, compasó ligero pero firme. Cada paso que daba en la pequeña cal, su espalda todavía le resultaba familiar, pero ahora había una fuerza indescriptible, como si hubiera dejado una marca indeleble en este lugar. On desapareció detrás de las tenulus de la cal, su influencia un permanecia en la mente de todo. El ambiente en el restaurant ha cambiado por completo. Las mirada ya no eran crítica, sino más bien de empatia y respeto. Oui, el director del restaurant, ya no tiene cara de frío, sino que se muestra serio y responsable. L'amo al personal y dijo en voz alta, porque a partir de ahora no podemos permitir que algo como esto vuelva a suceder. Su palabra levaban el peso del arrepentimiento, una promesa de no permitir nunca que la insensibilidad o los prejuicios eclipsaran su trabajo. Otro comensal, como la sonoratam, no pudieron ocultar su emoción. Se marcharon silenciosamente, levando consigo la valiosa lección que acababan de recibir de aquel hombre sencillo. La historia del ser fux difundió por el barrio de Binan, no solo como una imagen de un gran padre sino también como un ejemplo vivo, que muestra bondad, tolerancia y el verdadero valor del respeto. La historia de hoy no es solo una lección de respeto, sino también un profundo recordatorio de que cada persona es valiosa, sin importar su apariencia. A veces, las mayor lección provienen de las cosas más simples y sinceras, de personas en las que no pensamos. Si encuentra significativa esta historia, no olvide suscribirse al canal para unirse a mí en la difusión de historia humana más profunda. Gracias por acompañarnos y que esta historia enriquezca el corazón y el alma de cada uno de nosotros.